Buenas noches, ingeniero compañeros. Mi nombre es Jensen Montúfar, de la clase de seminario y taller de investigación. En este caso voy a hablarles sobre el último artículo científico que trata sobre la respuesta de metabolitos en hemolinfa y desempeño productivo del camarón blanco del Pacífico. En este caso, pues especie Lithopenaio banamei, cultivado a altas densidades en laboratorio. Es como objetivo únicamente traigo un objetivo, que es caracterizar experimentalmente la respuesta fisiológica del camarón blanco, como dimos antes, Lithopenaio banamei, cultivado a diferentes densidades a través de indicadores fisiológicos y productivos. Bueno, en base a la introducción, pues la camaronicultura cada vez es más intensiva, realizándose a altas densidades de cultivo donde los organismos están expuestos a cambios ambientales que alteran su condición de homeostasis, representando un estado de estrés en los camarones. Y bueno, actualmente se utilizan una gran variedad de parámetros bioquímicos en hemolinfa para evaluar y monitorar las condiciones fisiológicas de algunas especies de camarones, ¿verdad? Tanto el medio natural como bajas condiciones de cultivo. Y pues entre estos se encuentran el lactato, la glucosa y las proteínas, las cuales son indicadores en la evaluación del estrés. Y pues de estos, el lactato y la glucosa se han descrito como los más confiables indicadores, podríamos decirlo así, en el estrés producido por la extracción, repetida de muestras de hemolinfa y inyección de serotonina. Y también la transferencia a condiciones de laboratorio. Bueno, en este caso voy a hablarles sobre materiales y métodos, que traigo 4 incisos. En este caso, pues voy a hablar primeramente sobre el bioensayo, que fue lo que hicimos. Pues bueno, prosigo. Se utilizaron 84 camarones blancos provenientes de una granja de cultivo comercial con un peso promedio de 0,36 gramos, los cuales fueron colocados en tinas ovaladas de plástico de 100 litros, con 60 litros de agua de mar filtrada, ¿verdad? Por supuesto, y se alimentaron a razón del 4% del peso corporal en 2 raciones diarias. También el ensayo tuvo una duración de 90 días y este constó de 3 tratamientos, en los cuales evaluó la densidad de organismo por tina. El siguiente factor pues, fue el análisis de parámetros fisiológicos, que el día 3 del bioensayo se tomó la hemolinfa de los sacos hemolinfáticos ventrales en cada organismo de las réplicas de los tratamientos, utilizando jeringas con anticoagulante para mantener una proporción de 2 volúmenes de SIG-ETA por cada volumen de hemolinfa. Posteriormente, pues se diluyó de la mezcla de hemolinfa y anticoagulante en formaldehído al 4%. Y luego de eso se almacenaron a 4 grados Celsius para el conteo de hemocitos. También el resto de la mezcla hemolinfa y anticoagulante se centrifugó a 800 grados en 4 grados Celsius por 4 minutos y el plasma se almacenó a menos 20 grados Celsius, para después analizar la concentración de metabolitos indicadores. Y bueno, para la determinación de proteínas se diluyó el plasma, siguiendo la metodología propuesta por Bradford. En este caso, pues fue una de las citas que estaba en el artículo, que supuestamente adaptaba a micro, se me olvidó la palabra, a micro, a micro, micro, microplacas, algo así, utilizando albumina sérica de bovino como estándar. En la determinación de glucosa y lactato se utilizaron los kits comerciales de GODPAP, Radox y PAP Radox. También la determinación de glucosa y lactato, bueno, eso, el conteo de hemocitos se realizó utilizando la mezcla de hemolinfa, anticoagulante y formaldehído en un eh, hematocitómetro, que en este caso pues es la cámara de Neubauer, y se utilizó un microscopio de luz para el conteo total de hemocitos. Eh, Como punto número 3 tenemos el análisis de parámetros físico-químicos y calidad de agua. Y bueno, al inicio y al final del ensayo se determinó la cantidad de amonio presente en el agua de cada una de las tinas experimentales. Para la toma de cada muestra se utilizó una botella de plástico de boca ancha de 250 mililitros. La botella se sumergió a una profundidad media de la tina, quitando la manguera de aireación.
Y el último paso fue, fue el análisis estadístico, que en este caso se analizaron las variables estudiadas mediante el procedimiento del GLM del programa estadístico SAS. El factor de conversión alimenticia fue calculado mediante la siguiente fórmula, que obviamente el FCR, ¿verdad? Que fue, donde F, perdón, es el peso de la alimentación suministrada a los camarones durante el ensayo, entre el WO, que es el peso de los animales al comienzo del experimento, y el WF, que es el peso final de los animales al final del mismo. Entonces, el WO y el WF, pues, se restaban. Y ahí, pues, sacábamos el factor de conversión alimenticia. Prosigo con los resultados de discusión. Y pues en este caso voy a explicar las variables metabólicas, que en la tabla número 1, pues medias de mínimos cuadrados y errores estándar de las variables fisiológicas de camarón blanco sometidas a diferentes densidades de cultivo. Y bueno, en esta tabla número 1 se muestra el concentrado de todas las variables evaluadas durante el desarrollo del ensayo. Al analizar los resultados de las mediciones de proteína inicial, no se encontraron diferencias significativas en las concentraciones de proteína inicial entre los tratamientos, ¿verdad? Sin embargo, las concentraciones de proteína final sí mostraron diferencias significativas entre los tratamientos 1 y 3. Se dice que los niveles de proteínas son buenos indicadores para monitorear la salud de los camarones, y en este estudio pues se observaron los niveles de proteínas totales en hemolinfa para los muestreos final y inicial respectivamente, encontrándose dentro del amplio rango reportado para niveles de proteína circulantes. En las mediciones de glucosa no se observaron diferencias significativas para ninguno de los tratamientos y tiempos de muestreo. Un aumento de la glucosa en la hemolinfa de los camarones peneidos como respuesta al estrés, bien conocido y fue demostrado en relación a muestreos repetidos de hemolinfa y sometidos al estrés en los tanques de plasma. También bajo las condiciones de estrés crónico, ningún aumento significativo o incluso una disminución de glucosa pues ha sido reportada para perononos monodón mantenidos 4 semanas a alta densidad de cultivo, y para también litopenadeos TIFE, que en este caso pues son los silvestres, ¿verdad? Mantenidos 7 días bajo condiciones de laboratorio. Todo lo anterior indica que el aumento en las concentraciones de glucosa durante un estrés crónico puede no ser tan pronunciado como el que ocurre durante un estrés agudo, y se ve confirmado por los resultados de los análisis obtenidos, en los cuales no existió diferencia significativa entre los niveles iniciales y finales del bioensayo. También en el muestreo inicial de lactato, se encontraron diferencias significativas en los tratamientos 1 y 2. En el muestreo final no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos. Los niveles obtenidos de lactato en hemolinfa fueron menores que los niveles basales reportados para litopenado Banamey bajo condiciones experimentales, encontrando diferencias solo en la toma de muestras iniciales con respecto a las diferencias de densidad de cultivo, pero no al final de bioensayo para ninguna de las densidades, con lo cual queda demostrado un nivel de adaptación al estrés por parte del organismo. En el conteo de hemocitos no se observaron diferencias. Y bueno, para ninguno de los tratamientos no hubo ninguna diferencia significativa, y tampoco para los tiempos de muestreo. En los camarones, como en otros invertebrados, los hemocitos son indicadores importantes de parámetros, ¿verdad? Que pueden ser usados como indicadores de salud en los organismos, ya que estos poseen parámetros inmunológicos. Y como conclusión, en la tabla número 1, no se observaron diferencias en los conteos iniciales y finales. Perdón. Voy a explicar ahora el desempeño productivo, que son las medidas de mínimos cuadrados y error estándar del desempeño productivo de camarón blanco sometido a diferentes densidades de cultivo, porcentajes de supervivencia y prueba de chi cuadrado con un nivel de 0.05. Y bueno, en el muestreo inicial de peso, que obviamente es en gramos, se obtuvieron diferencias significativas. Ahí lo podemos ver, el tratamiento 2 con respecto a los demás tratamientos. Y bueno, para el peso final, que obviamente en la tabla 2, como podemos ver, se mostraron diferencias significativas en los tratamientos 1 y 3. Se ha hecho mención de que el estrés crónico de manipulación tiene algunos efectos negativos sobre los camarones, ya que en experimentos realizados, los camarones sometidos a estrés tuvieron un menor crecimiento.
La tasa de crecimiento especificó que los organismos presentaron diferencias significativas entre los tres tratamientos, pero también mostraron una mayor tasa de crecimiento específico para el tratamiento 1 en comparación con los tratamientos 2 y 3, donde se obtuvieron mejores resultados de crecimiento en tanques con menor densidad de organismos cultivados. También la supervivencia de los organismos resultó significativamente afectada, por los cambios de la densidad del cultivo. También se menciona que el estado de salud se ve reflejado en una disminución de supervivencia de los organismos sometidos a diversos tipos de estresores como densidad de cultivo y al momento de la manipulación también. En el factor de conversión alimenticia, la diferencia significativa fue observada entre todos los tratamientos, o sea que no se obtuvieron factores de conversión alimenticia significativamente más altos en las densidades de cultivo mayores que en las menores densidades en sus estudios en el que se evaluaron todos los efectos, ¿verdad? De la densidad de cultivo del Lutopetano banamey alimentado con harina de soya. También puede deberse a que en estas condiciones de cultivo comercial los organismos se alimentan de productividad primaria de los sistemas de cultivo. Y bueno, lo que ocurrió en este sistema fue que el agua fue desinfectada y tratada previamente al montaje del biensayo y con esto se eliminó la productividad existente. También en esta tabla número 2 se observó un mejor desempeño productivo tanto en peso, que fue mayor, también una mayor tasa de crecimiento y también una menor tasa de conversión alimenticia en los organismos cultivados a menor densidad. Ahora voy a explicar el inciso número 3, que son los parámetros físico-químicos, que voy a hablar sobre los promedios de parámetros físico-químicos del agua durante el ensayo. Y bueno, como podemos ver, los parámetros físico-químicos que se muestran en esta tabla se mantuvieron dentro de los intervalos óptimos para el cultivo del camarón blanco durante el desarrollo del experimento, los cuales son, como podemos ver, se midieron oxígeno disuelto, que obviamente está en 4.0 a 10, la temperatura que está de 23 a 30 grados Celsius, el pH que está en 8.1 a 9, la salinidad que está de 15 a 35 y el amonio que está de 0.1 a 1 miligramo sobre mililitro. Por lo tanto, de acuerdo con los datos obtenidos en esta investigación, se muestra que el estrés ocasionado en cultivos a altas densidades altera los parámetros fisiológicos iniciales de los organismos y afecta el crecimiento de los mismos, con lo cual se ve directamente disminuida la productividad en el sistema de cultivo. También se sugiere realizar mediciones de parámetros fisiológicos en cultivos comerciales, así como un mayor número de biensayos con diferentes densidades. Y bueno, en cuanto a parámetros físico-químicos, podemos notar que pues andan en un rango bastante óptimo, bastante bueno. Entonces, creo que en este caso, en cuanto a parámetros, no anda tan mal. Y bueno, esta ha sido mi presentación. Muchas gracias y